Hola estudiantes de sexto básico de la escuela CISA. En esta ocasión les preparé este video para apoyar el desarrollo de la última guía entregada por el establecimiento en la asignatura de historia. En este caso, seguimos trabajando en la unidad 1, la cual se titula Chile, un país democrático. El objetivo de aprendizaje, el cual vamos a trabajar, es el siguiente: comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ya hemos trabajado en guías anteriores, nosotros estamos un poco profundizando en la dinámica de por qué Chile es un país democrático y cómo logra serlo. La esencia de la democracia es tener una constitución, lo cual creo haber explicado en algún otro video, pero nunca está de más reforzarlo. La constitución viene a ser como para que lo entiendan más fácil, como las reglas del juego. Para que el juego funcione bien, es necesario respetar las reglas. Las reglas fundamentales, el establecimiento tiene reglas, en la casa hay reglas, ¿cierto? Todo tiene ciertas reglas para poder vivir en armonía. Pero en el caso puntual de esta guía, nosotros nos vamos a centrar en los derechos de las personas. Uno, para la Constitución, está hecha para salvaguardar nuestra condición de ciudadano y de persona. Básicamente es para protegernos de abusos, ante cualquier posible eventualidad, situaciones negativas que nos pueden afectar. En la actividad 1 de su guía de trabajo, lo que dice es lo siguiente: lea atentamente el texto y realice la actividad que está a continuación. De todos los derechos leídos, elija 3 que considere los más importantes, escríbalos abajo y dé un argumento de por qué cree que es importante. Ya, entonces, en la guía que les preparé, yo les menciono una serie de derechos y ustedes tienen que elegir los 3 más relevantes. Yo a continuación les voy a explicar en qué consiste cada derecho, y ustedes después van a hacer la tarea, y yo estoy seguro que van a estar tan buenas como las guías las cuales ya he recepcionado y me encuentro revisando en este minuto. Miren, los derechos que se eligieron para esta situación son los siguientes: el derecho a la vida y al cuidado físico y psíquico de la persona. Ley que protege la vida del que está por nacer incluso. O sea, en el fondo, que nadie te puede limitar a vivir o no vivir. O sea, es una condición que está salvaguardada por la Constitución. La segunda, que voy a ir en orden así, una acá, en zigzag. La segunda es la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Tantos hombres como mujeres son iguales ante la ley. La igualdad ante la ley lo que propone es que la rigurosidad de la misma, la rigurosidad de la ley, se va a aplicar de igual forma independiente quien seas. Independiente seas una persona de 20 o de 40, de 50 años, independiente seas hombre o mujer, independiente seas profesional o no, la ley se aplica con el mismo rigor. Eso es lo que propone la igualdad, y por lo menos en lo escrito así es. La tercera sería la libertad de conciencia. Todo chileno puede manifestar cualquier creencia y realizar sus cultos mientras no se ponga a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. O sea, todos somos libres de poder manifestar nuestras ideas en la medida de que no atenten con otros. Aquí incluso dentro de lo de la libertad de culto, la libertad de religión. Tú puedes ser católico, tú puedes ser evangélico, tú puedes ser de cualquier religión, y nadie te puede prohibir vivir tu religión. O nadie te puede limitar a pensar ciertos aspectos políticos de cierta forma. En el fondo, tú eres libre de pensar y de manifestar ese pensamiento de la forma que quieras, siempre y cuando no agredas a alguien más con esto. Ya, la cuarta sería la libertad de trabajo y su protección. Lo cual dice: toda persona tiene derecho a ser contratado y a elegir su trabajo. Aquí está hablando básicamente de la libertad
del empleado de buscar el trabajo donde quiere estar. No te van a designar un trabajo ni te van a obligar a estar en él toda la vida, sino que tú tienes la libertad de elegir en dónde, con quiénes quieres trabajar, y si pasa, digamos, el proceso para ello, tú eres libre de decidir cuánto tiempo quieres estar ahí. Puedes renunciar, nada te obliga a estar ahí para siempre. El quinto sería el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Con este derecho, el Estado se compromete a garantizar un medio ambiente libre de contaminación, o sea, salvaguardar los espacios para que podamos vivir en un ambiente ideal, un ambiente limpio. A nadie le gustaría vivir en un lugar sucio. El otro derecho, el sexto ya, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. O sea, todos somos libres en la medida que mi libertad no atente contra la libertad del otro, y además tengo un grado de seguridad. Por eso existe la policía, en este caso de nuestro país son los carabineros, ¿cierto? Que tienen que salvaguardar la protección de cada uno de nosotros. Esa es la misión primordial de ellos, protegernos de distintas situaciones que pueden atentar contra nuestras libertades. Otro derecho muy importante es el derecho a la educación. Los padres tienen derecho preferentes y el deber de educar a sus hijos. En este derecho me voy a detener un poco, porque la educación muchas veces se percibe como un deber. Yo tengo que estudiar, yo tengo que ir a clase todos los días. En los tiempos previos a la cuarentena, levantarme temprano y todos los días. Se siente como un deber, pero por mucho tiempo la educación no fue así. Fue un privilegio, solamente la gente con más recursos podía estudiar. Probablemente si ustedes conversan con sus abuelitos, que les pueden contar historias de cómo era la educación antes. Muy pocos podían acceder y muy pocos padres también garantizaban el estudio. Antes llegar a quinto básico, sexto básico era suficiente. Aprende a leer, escribir, sumar, restar, y después te vas a trabajar desde chiquitito al campo. Es la típica historia, digamos, de los tiempos antiguos, más antiguos, de 1970, 1980. Pero cuando la educación se vuelve un derecho, se debe garantizar, y al día de hoy eso tiene que estar garantizado. Y por eso es deber de los padres educar a sus hijos, ya sea en una escuela, liceo, ya tienen que tenerlos estudiando y tienen que asistir a clases. El siguiente es la libertad de emitir opinión y la de informar sin ser censurado. Yo soy libre de decir lo que quiera, pero nuevamente, estas libertades son en la medida de que no atenten con otra persona. En el minuto que atenta a otra persona se complica todo. Y eso es lo especial de estos derechos. Los derechos te dan libertades, pero libertades que están coartadas hasta el minuto de que impactan negativamente en alguien más. El penúltimo sería el derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado. Existen conductos regulares para manifestar inquietudes o disconformidades ante el Estado. Si uno lo hila más fino, cuando se eligen diputados, ¿cierto? Ellos tienen el deber de representar a su población. Eso quiere decir que ellos van a transmitir las inquietudes de la población al Ejecutivo, al presidente, y desde ahí ya se va a poder ver cómo se solucionan los problemas. Y el último dice la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas. Esto, es algo bastante más específico, que es que si yo creo algo, una canción por decirlo, yo soy libre de difundirlo, pero también tengo derechos sobre ella, ya que fue mi creación. O sea, no porque esto tiene que ver mucho con los derechos de autor, que yo al crear algo yo soy dueño de esa idea, y por lo mismo tengo que recibo algo en el caso de que se esté utilizando. Si invento una canción muy bonita y empieza a sonar en la radio,
yo debería recibir algo porque están utilizando mi creación, algo que me costó a mí inventar, ¿cierto? Y a eso se enfoca precisamente este derecho. Entonces, un poco recapitulando, les explico los derechos que están ahí. Ustedes eligen los 3 que consideren más importantes y me dicen por qué. ¿Por qué son los más importantes? Por ejemplo, el derecho a la educación. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? O el derecho, a ver, elijamos una, a la libertad de conciencia. Yo creo que la libertad de conciencia y el derecho a la libertad de conciencia es importante porque, y ahí ustedes ponen su opinión sobre cada derecho que ustedes hayan elegido. Ya. La actividad 2, y con esto ya casi terminando la guía, ya que le hice solamente 2 actividades, ustedes tienen que leer un texto y responder unas preguntas. El texto se titula Matías, el niño que protege a los niños. Ya, les voy a leer el texto para que lo vayan, digamos, le den una vuelta. Matías Onel Rojas, un niño de 12 años, cuenta que descubrió que la Constitución chilena no hace alusión a los niños. Descubrí que solo sale el derecho de las personas, no sale el derecho de los niños. Luego de que la familia lo ayudara a enviar un correo al diputado Marcelo Díaz, al poco tiempo fue contestado con un borrador del proyecto de reforma constitucional en materia de garantías y derechos de los niños. Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Constitución en la etapa de discusión. Matías le pidió al diputado Marcelo Díaz que si se aprueba el proyecto pueda asistir al Congreso a plantear sus ideas sobre los niños. Ya, entonces esta es una situación puntual de años atrás en donde si uno analiza la Constitución habla mucho de personas, de ciudadanos, pero en estricto rigor, para ser ciudadano tienes que ser mayor de 18 años. Previo a eso, no eres ciudadano. Y eso deja un vacío al cual Matías, el niño del texto, se percata. Entonces, luego de leer este texto, tienen que responder las siguientes, son 3 preguntitas, mira. La primera dice, ¿qué descubrió Matías sobre los derechos de los niños y las niñas de Chile? Ya, eso netamente en base al texto, lo que les leí recién. ¿Qué descubrió Matías en el fondo? La pregunta 5, ¿por qué cree usted que es importante el descubrimiento de Matías? Eso que crea bastante a su criterio. Que primero identifica qué descubrió, me dices por qué fue tan importante. Y finalmente, la última pregunta, ¿qué idea cree usted que debería estar presente en el proyecto de reforma constitucional? Argumenta tu respuesta. Ya, esto va un poco más de suposiciones, mucho más, digamos, son complicadas estas preguntas, la verdad, pero complicadas en el sentido de que los invita un poco a analizar el texto más allá de lo que dice. La última pregunta les está pidiendo suponer algo. ¿Qué idea cree usted que debería estar presente en el proyecto? Ya está claro que se está generando un proyecto sobre el reconocimiento de los niños y niñas. ¿Qué creen ustedes que se hace necesario, además a eso, que esté anexado en esa nueva ley? Eso es lo que lo invita a suponer. ¿Qué cosas creen ustedes que es necesario? Y eso queda un poco a su imaginación. Yo que con esto ya les he explicado la guía. Espero que les haya quedado bastante claro. Voy a aprovechar la instancia para felicitar a todos los quienes han logrado enviar las guías de trabajo. Ya he revisado varias y la verdad están bastante buenas. Y felicito tanto a los estudiantes que la realizaron como a los papitos y apoderados que están detrás de ellos apoyándolo en este trabajo, porque en algunos se nota que hay un apoyo y eso es bueno. La verdad yo me alegro bastante de ver esto porque está bien que se apoyen en estos trabajos y de verdad los felicito. Bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Cualquier duda, consulta, la hacen llegar al Facebook de historia de la escuela suiza. De igual forma, yo ahora lo acabo de recuperar, había tenido un problema, pero ya lo solucioné. Y ahí estaremos al habla sobre cualquier duda o consulta. Eso es todo. Nos vemos, chicos. Chau, chau.